Shalom amigos, qué bueno estar con ustedes de nuevo para seguir aprendiendo de los escritos del Arizal. Le damos las gracias al Boreolán por un día más de vida y una oportunidad maravillosa para poder seguir creciendo espiritualmente. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovechalo. Comenzamos. Los escritos del Arizal número 13. Rabí Akiva y Ben Kuziba. Las letras del nombre Akiva en hebreo son las mismas del nombre de Jacob, insinuando que era una chispa del Mashiach. Nuestros sabios dicen que Rabí Akiva era el escudero de Ben Kuziba. Tenemos que entender quién era Ben Kuziba. Era tan fuerte que podía devolver las piedras que los romanos le arrojaban, porque era como Judá y estaba en Lod. Él y Rabí Akiva eran uno, por eso su nombre era Kuziba, similar al versículo. Fue en Kesiv cuando nació. El Mashiach era de Judá. Y Onán eran la cáscara de Judá, por eso murieron. Shelah era las chispas genuinas del Mashiach. Sefer Halikutín número 110. La llegada del Mashiach. Ya que Judá pensó que tal vez morirá al igual que sus hermanos, en cada generación existe una chispa del Mashiach por si la generación merece la redención, y si no la merece, el Mashiach muere o es matado santificando el nombre de Hashem, como sucedió con Rabí Akiva, con Ben Kuziba. El Mashiach debe llegar en cada generación para redimir a Israel, si son dignos, o para enseñar Torá cuando la generación marcha en la oscuridad. Por eso Judá dijo tal vez él morirá, y no debe casarse hasta que crezca. Sefer Halikutín 112. Tamar y Ruth. Tamar y Ruth hicieron lo que hicieron de acuerdo al espíritu de santidad. La intención de Ruth era corregir el espíritu de su marido, Mahlón, quien fue reencarnado en Obed, y era imprescindible que fuese de Ruth, porque el espíritu que Mahlón dejó dentro de Ruth se conecta con el Yaván, el hijo de un familiar de un hombre que murió sin hijos. La intención de Tamar fue corregir a y Onán, que también eran Peretz y Zerach, que eran absolutamente piadosos. Se llamaban Mahlón y Quilión, y reencarnaron en Obed. El pecado severo de y Onán. Era más corrupto que Onán porque fue motivado por sus deseos egocéntricos. En cambio, Onán sabía que el hijo de Tamar no se consideraba suyo. Judá pensó que solo era necesario traer a mas aún dejó dentro de ella su propio espíritu, ya que la mujer establece un pacto con el hombre que la formó en recipiente para parir. Como dice el versículo, y su alma se apegó a Diná. Él dejó su mal espíritu, y Saúl ben Acnaanit salió de ella. La intención de era que Tamar no quedase embarazada. No obstante, ya que la desposó, su espíritu entró en su alma. Serach extendió su mano a la partera para salir primero de la matriz y ser el primogénito. La partera ató un hilo rojo en su mano porque cometió derramamiento de sangre y no era bueno por completo. Por eso salió primero. Significa que intentó salir primero. El parto sucede después de los 277 días.
aun si es que va a morir joven, ya que la corte celestial no castiga a la persona antes de alcanzar los 20 años de edad. Se refiere a lo que no reencarna, pero si reencarna se considera como adulto. A veces los bebés fallecen antes de los 8 días. Por ejemplo, quienes cometieron el pecado de adulterio en su reencarnación previa y no fueron al purgatorio porque no fueron circuncisos, como dicen nuestros sabios, que Abraham salva a los judíos que tienen su Brit Milá intacta, y ahora después de su circuncisión ya pueden entrar al purgatorio, como dice en el versículo. Muchos mueren con injusticia. Significa que fueron castigados en el purgatorio. Por lo tanto, muere ahora tras ser reencarnado. El pecado de Yosef. Con las 10 gotas de esperma que salieron de Yosef, que representa el toro, y que su pareja es la vaca, la esposa de Potífera vino a probarlo. Yerobán, que salió de la simiente de Yosef, era controlado por las fuerzas del mal. Hizo 2 becerros de oro, y Hashem lo tomó de su prenda y le dijo: «Retorna, mi hijo, y tú el hijo de Yishai, el rey David, y pasearemos en el paraíso, y ambos harán su rectificación». Sefer Halikutín 114. El temor de la mujer. Cuando la mujer se casa, le preocupa si quizás no tendrá hijos y su marido tomará otra esposa. El versículo le promete: «Aquí está tu simiente, si no por ti, por tu marido». También teme que su marido la toque cuando no está pura, pues todavía debe ir a la mikvé al término de su período, parto, etc. Un pecado que la expone al castigo de caret, extirpación. También teme que su marido no sea su pareja genuina y la divorcie. Por eso el versículo dice: Hashem acomoda a los solteros en una sola casa, porque si no fuese su pareja genuina, no se habrían conectado, al igual que la cerámica no se mezcla con el metal. Sefer Halikutín 119. Los días de Jacob. Y Jacob vivió en Egipto 17 años. Para Jacob sus años eran como días, porque el piadoso se arrepiente todos los días, temiendo morir al día siguiente. Pero el malvado, sus años de vida son como días, porque no recuerdan el día de su muerte y mueren de súbito. Por eso el versículo dice: «Y los días de la vida de Jacob», queriendo decir que todos los años y días de Jacob eran como días y no años, porque cada día Jacob se decía: «Quizás muera hoy», como dice: «Y los días de Jacob llegaron a su fin, porque temía morir sin teshuvá». Yosef visita a Jacob. Y se informó a Jacob: «Tu hijo Yosef está por llegar». Este episodio se refiere a la declaración de nuestros sabios: quien visita al enfermo toma uno de 60 de su enfermedad, si ambos son almas gemelas. De todos los hermanos, nadie era alma gemela de Jacob como Yosef. Por eso Jacob amaba a Yosef más que a sus otros hijos, y por eso nació en su vejez. Por eso Jacob dijo: «Ya Yosef viene», para quitarse uno de 60 de su enfermedad. Entonces Jacob mejoró y tuvo fuerza de sentarse en la cama. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos.
el Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.